Esta noche bendecimos tu santo nombre y te pido sabiduría, Señor, pero no una sabiduría terrenal, sino de la tuya, Señor, de la que tú nos das para bendecir nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y muchas gracias por el juguito. Mire, juguito aquí para el pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno, hermano. Ahorita no les puedo brindar, es para una bendición que me trajo aquí la hermana, gloria a Dios. Gracias, Padre. Bueno, hermanos, fíjense. He preparado un estudio, como ustedes han visto, acerca de la genealogía de Cristo. Porque una de las cosas más importantes en la profecía era proféticamente el linaje del Señor. En otras palabras, que Cristo tenía que nacer de una familia en particular. Y cada vez que Dios escogía un hombre, ese hombre tenía, en muchos casos, tenía varios hijos. Sin embargo, Dios seguía escogiendo uno nada más, y uno nada más, y uno nada más. La elección venía de Dios. Y de ese linaje tenía que nacer el Cristo. Si Cristo no nacía de ese linaje, pues la persona que dijera que era el Cristo, si no venía de ese linaje, no podía serlo. Era la evidencia más importante, profético, porque estaba profetizado, estaba escrito de muchos años antes que el Cristo tenía que nacer de esta familia y de cada persona que venía. Por eso el Evangelio de Mateo, que es escrito a los judíos, a los hebreos, debo decir al pueblo de Israel, empieza con la genealogía de Cristo. Porque Mateo trata a través de esa genealogía probar que Jesús califica para ser el Hijo de Dios. Luego Lucas, que curiosamente no es judío, ni escribe a los judíos. Lucas escribe a los gentiles, pero a todos los países gentiles, gentiles siendo los países que no son judíos, gentiles siendo la gente que no son judías, Lucas siendo griego, en su capítulo 3 da una genealogía de Cristo más extensa que la de Mateo. Porque Mateo empieza su genealogía de Abraham a Jesús. De Abraham a Jesús. Sin embargo, Lucas la presenta como al revés. Lucas empieza de Jesús hasta Adán. Entonces Mateo está de Abraham a Jesús, pero Lucas empieza de Jesús hasta Adán. Va más allá. Vaya que es más lógico que Marcos y que Juan, que son judíos, den una genealogía que Lucas. Pero tenemos que entender que Lucas es entrenado y enseñado por uno que sabía de la ley más que Mateo, más que Marcos y más que Juan, que es Pablo, que era fariseo de fariseos. Él venía de una línea de fariseos de los abuelos, de los tatarabuelos. Entonces, conocía de la ley mucho más que Pedro y que Juan y que Marcos y que Bernabé y que todos los demás. Pero no importa que usted tenga un gran maestro. Usted puede tener el mejor maestro del mundo. Mire, Judas tuvo a Cristo. Depende del estudiante. Porque te pueden dar la mejor clase del mundo, pero ahora depende de ti. Y Lucas fue un buen estudiante, un hombre escogido por Dios. Y vemos al principio de su evangelio, como ya eso lo hemos estudiado, pero lo vamos a repasar otra vez. Vemos al principio de su evangelio como él dice que él investigó cuidadosamente de los testigos oculares las cosas que habían acontecido. Entonces no solamente Lucas en su genealogía, el capítulo 3,
está escribiendo lo que él sabe. Aparte de esto, hay una revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que está escogiendo cada palabra de los evangelios. Así que está la revelación espiritual, está el conocimiento de Lucas, pero encima de eso lo quiere solidificar más, hacerlo más patente, haciendo una investigación, yendo a investigar, él personalmente, con los que vieron los milagros. Creemos, no lo dice así directamente, pero creemos que se juntó con María, tuvo una entrevista con ella, porque él es el que da detalles de María que solo María sabe. Cuando el arcángel Gabriel se le apareció a María, las palabras que dijo el arcángel, las palabras que dijo María, solo las sabía ella. Allí no había más nadie. Y era algo que ella no podía publicar. Vaya, si usted nota en los evangelios, no hay una predicación de la concepción virginal, no la hay. Porque ya estudiamos en la sección pasada cómo nos llegó la Biblia, que Mateo escribió 22 años después de la cruz, Marcos 30, Lucas 37, y Juan escribió, si no me equivoco, 57 años después de la cruz. Así que cuando Lucas escribe 30 años después de la cruz, es el que da los detalles de María y su concepción virginal. Bueno, yo he preparado un estudio acerca de la genealogía de Cristo desde Adán hasta Jesús. Algunos personajes para que entremos en detalles, en algunos entraremos en más detalles que otros, porque no podemos dedicar un estudio a cada nombre, a cada persona, pero esos que son más relevantes y que tuvieron algo que la Escritura lo muestra importante, pues entraremos ahí. Pero antes de hacer esto, porque en la clase que tienen ahí, en el estudio que tienen, no tienen esta genealogía, ustedes van a tener que tomar notas. Hoy sí que será día de notas, pero yo quiero ver las manos de los que quieren que lo hagamos así. Levante la mano. Los que quieren conocer la genealogía desde Adán hasta... A la mano, ¿qué? Pues no, posiblemente inventamos una, no sé, pero me imagino yo 2, 3 clases en esto. Pero van a aprender algunas cosas, y algunas cosas ustedes me las van a enseñar a mí también. Muy bien, van a necesitar con qué anotar, porque el 90% de lo que les voy a decir no está en el libro. ¿Ok? Vamos a empezar definiendo lo que es una genealogía. La palabra genealogía es una palabra griega compuesta, en otra palabra, compuesta de 2 palabras. Genos y logía. Genos y logía. Genealogía. Genos y logía. La palabra geno significa gene o herencia sanguínea. Genos, gene o herencia sanguínea. Y logía significa conocimiento o sabiduría o información. Conocimiento, sabiduría, información, depende del contexto que tenga la palabra logía. Vaya, que la palabra genealogía significa saber o tener conocimiento de linaje o gene sanguíneo. Se lo voy a repetir. Genealogía significa el saber o el tener conocimiento del linaje sanguíneo. Y cuando decimos genealogía, eso es lo que entendemos. ¿Ves? Que vamos a hablar del linaje o el conocimiento sanguíneo. Porque si no tienes el conocimiento de quiénes son tus ancestros, no puedes saber tu genealogía. Es decir, tú dices, yo sé mi genealogía, significa que tienes un gene, un genos, que conoces el gene y que conoces el gene sanguíneo de donde tú vienes. ¿Ves? Pastor, ¿qué es la herencia sanguínea
Genos es gene o herencia sanguínea. Y logía es conocimiento, sabiduría. Genealogía, el tener conocimiento de mi genealogía sanguínea. En los tiempos modernos nos conformamos con conocer hasta nuestros abuelos, quizás nuestros bisabuelos. Es lo más que llegamos. Por tanta inmigración, pero en los tiempos antiguos la gente se dedicaba a escribir su genealogía. Y tengo que evitar meterme, salir. Bueno, nos vamos ahora a ver la genealogía de Cristo desde el tiempo de Adán. Génesis 5. Recuerden que en el asunto de la genealogía en la Biblia el propósito es mostrar la línea mesiánica, la línea del Mesías, la línea de Cristo. ¿Ok? Génesis capítulo 5. Si quieren anotar, la palabra Adán significa ser viviente o hombre viviente. Adán, el nombre Adán. ¿Sí? Fíjense cuando Dios le sopla y dice, y fue Adán un ser viviente. Adán significa ser viviente. Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Y por qué no menciona a Abel? Dice que tuvo un hijo, pero ya había tenido a Caín y Abel. Bueno, porque Caín mató a Abel en el capítulo 4. Y Caín fue maldecido y expulsado de la genealogía de Cristo. Entonces ahora tiene un hijo, dice aquí, según su semejanza. ¿Okay? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, que significa sustituto. Nos vamos al capítulo 4, al final del capítulo 4. Versículo 25. 4:25, ahí mismo está un poquito para atrás. 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, que significa sustitución o sustituto. Y ahora le voy a explicar por qué. Y dice aquí, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y fíjense lo que pasa. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces fíjense que de Set, que significa sustituto, porque está tomando el lugar de Abel, pero es un nombre que es una tipología. Que es una tipología, una verdad espiritual representada. Como la paloma representa el Espíritu Santo, el color blanco representa la santidad, la semilla representa la palabra, Set, sustituto, representa a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sustituyó a alguien. ¿A quién sustituyó el Señor? A una persona que no se lo merecía, a una persona pecadora, a una persona perdida. ¿A quién sustituyó?
a nosotros. Fue el sustituto. Es una de los logros de Cristo. Cristo nos sustituyó, que significa tomó nuestro lugar. Cristo nos expió, que significa pagó por el pecado. Cristo nos redimió, compró con su sangre. Bueno, esa clase ya la dimos. Así estos términos, el significado de todos estos términos. Así que vemos aquí, entonces dice el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Así que vemos que cuántos hijos y hijas tuvo Adán. ¿Se puede tener 2 o 3 hijos en 900 años? El hombre puede tener hasta el día de su muerte. Así que Eva, da tus hijos ahora. Así que imagínense todo el dolor que tuvo. Así que vemos aquí el linaje escogido. Fíjense, noten en la genealogía que no es cuestión que hay un hijo nada más, sino que es que hay uno elegido. En el caso de Abraham, a ver si podemos entrar cuando lleguemos ahí un poquito a sus hijos. Vemos que tuvo Ismael, pero tuvo otros hijos más. Sin embargo, Dios escogió a Isaac. Hay uno escogido. Hay uno escogido donde sigue la línea mesiánica. Así que aquí hemos empezado con la genealogía de Set. El versículo 6 dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Así que fíjense, estando viejito fue que engendró. Pero no estaban viejitos porque vivían 900 años, vivían 800 años, Así que 100 años era como tener 17, 18, 20 años. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos y hijas. Fíjense que siempre dice que engendró hijos y hijas. Muy bien, nos vamos al versículo 21. Así que vemos que Set tuvo un hijo que se llamaba Enos y Dios escogió a este. Vemos la descendencia de él, el versículo 9, y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán, y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Así que vemos que a pesar que todos estos hombres tuvieron muchos hijos y hijas, la Biblia nos menciona uno, al que escoge Dios, al que escoge Dios, al que escoge Dios. Nos saltamos hasta el versículo 21. Y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Muchos de ustedes han oído por ahí que alguien dice, este es más viejo que Matusalén. Bueno, aquí va a conocer a Matusalén ahora, ¿ves? Porque se dice eso. Y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y otra vez vemos que tuvieron muchos hijos, muchas hijas y Dios sigue escogiendo uno. Y fíjense que aquí está hablando de un linaje que camina con Dios. Los hombres empezaron a invocar a Jehová desde los tiempos de Set, del sustituto, del hijo escogido de Adán y Eva. Porque digo escogido porque tuvieron otros, pero Dios escogió a ese. Y aquí vemos que la Biblia sigue repitiendo a este linaje de personas escogidas. Fíjense que aquí no existen los judíos. Todavía no existen los judíos. Todavía no existe tampoco los israelitas. Fíjense que este linaje escogido todavía no tiene nombre. Pero en un momento va a tener un nombre. Y el primer nombre que se le da al pueblo de Dios ni siquiera es judío, ni siquiera es israelita,
sino es el nombre de hebreo, los hebreos, que todavía se usa hoy. Y en un ratito voy a entrar ahí. Muy bien, versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Pues porque le llevó Dios. Así que le pasó a Enoc como a quién. ¿A quién Dios arrebató así? A Elías. Y luego vemos a Felipe que lo arrebató pero no se lo llevó. Que le estaba predicando al eunuco y de repente Dios lo transportó. Y lo llevó a otra ciudad. ¿Y a quiénes Dios va a llevar y arrebatar? A la iglesia. Así que en estos personajes vemos una tipología. En otras palabras, si Dios lo pudo hacer con uno, Dios lo puede hacer con millones. Porque para él no hay diferencia. Vivió Matusalén, versículo 25, 87 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 979 años y murió. 969 años. 969. 969 años y murió. ¿Por qué se dicen este es más viejo que Matusalén? Porque Matusalén es la persona que más años vivió en toda la Biblia. Vivió más años que Adán, más años que Moisés, más años que Noé, más años que nadie. Por eso, es la persona que más años vivió en la Biblia. Entonces, aquí vemos la descendencia y el versículo 29 dice, seguimos leyendo, y el versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. ¿Qué significa el nombre de Noé? Significa consuelo o el consolador. ¿Ve? Es tipo del Espíritu Santo. Consuelo, consolador. Mira, aquí dice, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así que vemos aquí que en la persona de Noé había una esperanza y es la persona escogida. Nos vamos ahora al capítulo 6, versículo 9, para reafirmar que todas estas elecciones fueron de hombres de Dios. ¿Por qué Dios los escogió? Porque ellos escogieron a Dios. Por eso, ¿ves? La elección de Dios, y aquí me voy a meter en camisa de 11 varas, el término de la predestinación, Dios escogiendo a personas. En el libro de Romanos, ya me metí en problemas, pues. En el libro de Romanos capítulo 8, hay un versículo clave con referencia a la predestinación. A ver, versículo 29. Dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Así que Dios predestina no basado en que Él obliga al hombre a entregarse a Él, no basado en que Él ha creado un grupo de hombres para que se entreguen a Él y un grupo de hombres para que no se entreguen a Él, sino Dios escoge basado en que Él conoce al hombre. Conoce al que va a decir que sí y conoce al que va a decir que no. Fíjense que Pablo dijo que él había sido escogido por Dios desde el vientre de su madre. Pero si usted hubiera conocido a Pablo, cuando Pablo arrastraba a las mujeres
y dándole golpes y bofetadas a la gente, sacándole los dientes para que negara a Cristo y matando gente, ¿usted hubiera pensado que era un escogido de Dios? Pero Dios, conociendo todo, sabía que cuando él se le presentara en Damasco, Pablo iba a decir que sí. Y Pablo iba a hacer una entrega completa. Y por eso es un predestinado. Porque Dios conoció. Y en mucho de la genealogía que vamos a estudiar, eso es lo que vamos a ver. Que esta gente que Dios escoge, usted dice, pero ¿cómo va a escoger? Vamos a estudiar mucho de Jacob en la predestinación. Pero ¿cómo es posible que Dios escoja un Jacob? Si el hombre se disfrazó, mintió, engañó a su padre, abusó con su hermano Esaú y esperó que tuviera hambre para venderle por un plato de lentejas algo tan sagrado como la primogenitura. ¿Cómo es posible que sea escogido? Porque Dios estaba viendo al Jacob de Peniel, aquel que no le importó ya lo que tenía y se lo regaló a su hermano, aquel que no le interesó ni siquiera su salud cuando el ángel le desgaja el muslo. Y el ángel le dice, déjame, si tú, en otras palabras, el ángel le dice, si tú has querido vivir como tú quieras, déjame. Y él le dice, yo no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Así que ya llegó al punto donde él lo más que le interesaba era esa bendición de Dios. Ese era el Jacob que Dios conoció. ¿Ves? ¿Y cuántos de ustedes les gustaba la parranda? Levanten la mano. ¿Y cuántos de ustedes? No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes eran idólatras? A ver. ¿Cuántos de ustedes les rezaban a pedacitos de yeso y de madera? ¿Y cuántos de ustedes eran mentirosos? ¿Y cuántos de ustedes eran... mejor me callo. Pero eso no era lo que estaba viendo Dios. Dios estaba viendo el día que tú le dijiste que sí. Eso estaba viendo Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, mire, capítulo 6, versículo 9. Seguimos el linaje. Estas son las generaciones de Noé. ¿Por qué en la Biblia insiste tanto con generaciones? ¿Por qué no nomás habla de Noé y tú, habla de fulano? Si no te está diciendo las generaciones, de dónde viene la gente, porque es importante. A Dios le pareció importante poner las generaciones porque Dios quería la evidencia de a dónde iban a ser el Cristo. Porque Dios, conociendo la raza humana, todavía hay gente que dicen que ellos son el Cristo. Cada rato sale un loco por ahí diciendo que él es el Cristo. Entonces Dios puso cosas que le son imposibles a esa gente calificar, como en la genealogía. ¿Ves? Cada vez que a mí me ha tocado estos hombres que se han llamado Cristo, pero sí me ha tocado algunos de sus discípulos. Y yo le dije, bueno, ¿y tu Cristo nació de una virgen? Porque para ser Cristo hay que nacer de una virgen. Vea, en otras palabras, las señales que tiene Jesús, los calificativos para ser el Cristo. Hay gente que ha encontrado que Jesús cumplió 380 profecías. Y yo estoy seguro que más de esas. Más de esas. Bueno, leemos el versículo 9, capítulo 6. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus, ¿qué dice? Con Dios caminó Noé. Así que vemos aquí que la Biblia nos está diciendo que este linaje que Dios escoge porque esta gente lo escogió a él. ¿Por qué razón Dios escogió a Abel y no a Caín? Si usted lee con cuidado, y me gustó mucho porque el pastor Feliciano en las ofrendas que se piden los miércoles, él hace unos miércoles, unos meses atrás, dio esta explicación tremenda. Porque en ese pasaje bíblico dice la Biblia,
Y vio Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no vio con agrado a Caín y a su ofrenda. Fíjense bien, vaya, la interpretación, la gramática es importante. Y vio Dios con agrado, bueno, aquí en el capítulo 4, una hojita para atrás, dice, en el versículo 4, Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Saben por qué la ofrenda de Abel fue con agrado? Porque fue la mejor. Porque la dio de corazón. Pero fíjense el lenguaje. Y vio Dios a Abel. ¿Ves? Versículo 4. Y miró con agrado, y miró Jehová con agrado a Abel. Dice que miró con agrado ¿a quién? A Abel. Antes de ver la ofrenda, Dios vio ¿a quién? A Abel. ¿Ves? Su corazón, su vida. ¿Ves? Al que antes conoció, a este predestinó. Entonces Dios escoge y predestina al que le está viendo su corazón. Y vio con desagrado a Caín. ¿Por qué? Porque no vio con agrado a la persona de Caín, porque el corazón de Caín no estaba bien con Dios. Y se ve en su actitud. Después que mata a su hermano y Dios lo llama y le dice, ¿dónde está tu hermano? Porque oigo su sangre que clama. Y él dice, soy yo guarda de mi hermano. Yo no soy el niñero de mi hermano, allá tú con él. Allá tú con él. Y después que Dios le pone una disciplina, una sentencia, dice, dura es mi sentencia. Habían matado a su hermano, el único ser viviente que quedaba en la tierra. Nomás queda su padre y ellos dos. Y se le hacía que Dios lo castigó muy duro. Entonces vemos acá que hay una predestinación basada en que Dios conoce lo que nosotros vamos a, lo que somos. Y aunque hay una persona muy mala, por eso la Biblia es tan severa en el asunto de que no juzguemos a otro. Porque mira, podemos juzgar la acción, y esto es muy importante entender la diferencia. ¿Cómo tú juzgas la acción? Si tú ves una persona haciendo el mal, o un hermano aún en la iglesia haciendo el mal, decirle, mira hermano, esto que tú estás haciendo no está bien, pero aquí estamos, te amamos, te respaldamos, ¿en qué te puedo ayudar? Tú estás juzgando lo que él está haciendo, pero tú no lo estás juzgando a él. Tú no estás juzgando su salvación. Déjame darle una diferencia. Oye, hermano, yo me enteré que tú estabas jugando las ruletas en Las Vegas. ¿Tú sabes qué? Tú eres un hijo del diablo. Y tú te vas a ir para el infierno. Así que ya sabes, prepárate porque el hacha está puesta ya en el árbol y todo árbol que no da buen fruto será echado en el fuego eterno, donde el gusano nunca muere. ¿Ves? Hay un juicio sobre esa persona. Ya sea porque lo veas oyendo una música secular, o porque lo veas totalmente endrogado, o porque lo veas haciendo un gran pecado, estás juzgando a la persona. Hay que juzgar la acción. ¿Ves? Entonces, hermanos, porque la persona que está haciendo el mal, Dios sabe el día que iba a hacer el bien. Dios sabe el día que menos tú te lo imagines, porque lo hemos visto. Mira, nosotros fuimos así. Nosotros hicimos mal. Pero llegó un momento de que recapacitamos y nos dedicamos a servir al Señor y a tratar de hacer el bien, porque eso es lo que estamos haciendo, tratando nomás, echándole ganas. Así que vemos acá que Noé era perfecto en todas sus generaciones, y dice la Biblia, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet.
Así que aquí vemos ahora la próxima generación. La generación de Cam, de Jafet y de Sem. ¿Y a quién usted cree que escogió Dios? ¿A quién usted cree que escogió Dios? A Sem, correctamente. Vamos a verlo, hermanos, vamos a verlo rápidamente aquí, como ustedes vieron todas las notas que tengo. Enseguidita lo vamos a ver en el capítulo 9, versículo 26. Capítulo 9, versículo 26. Génesis, sí, estamos en Génesis. Capítulo 9, versículo 26. Y dice la Biblia, y bendijo y dijo más. Aquí está hablando Noé. Noé está bendiciendo a sus hijos y dijo más. Bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem. Así que vemos aquí la elección de Sem para ser la persona que lleva la genealogía, la futura genealogía de Cristo. En el capítulo 10, versículo 21. Y aquí sí que vamos a meternos, vamos a profundizar un poco más. ¿Ok? Aquí sí vamos a profundizar un poquito más. Muy bien, Génesis capítulo 10, versículo 21. Dice así, también le nacieron hijos a Sem. Y ahora aquí viene la genealogía de Sem. Padre de todos los hijos de Eber. Aquí me adelanto un poquitito. Está muy interesante aquí porque nos dice que es la genealogía de Sem, pero no nos dice que Sem fue padre de Eber, sino nos está diciendo que Eber tiene una genealogía y que padre y que Sem es padre de toda esa genealogía de Eber. Vaya, introduce la genealogía de Sem mencionando a este personaje Eber. Sin embargo, Eber no es hijo de Sem. Sí, mire, usted va a ver que no es hijo de él. Es bisnieto de él. Y como si todavía no se ha mencionado el hijo de Sem, ya se está mencionando el bisnieto. Leamos. Dice así. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. ¿Cuántos hijos tuvo Eber? Se ve que muchos, ¿verdad? Y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem. Y ahora empieza a mencionar los hijos de Sem. Pero ¿por qué introduce este personaje primero? Porque el Espíritu Santo y Dios nos está llamando la atención a esta persona. A algo importante de esta persona. Los hijos de Sem fueron Elam. Una generación. Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Versículo 24. Aram engendró a Sala, 3 generaciones. Y Sala 4 generaciones. Y Sala engendró a Eber. Así que fíjense que Eber viene siendo la 4ª generación, que viene siendo nieto, bisnieto, tataranieto y recontra tataranieto. ¿Cómo se le dice a la 4ª generación? Nieto, bisnieto, tataranieto y tataranieto. ¿Verdad? Y lo menciona primero, porque este es el escogido. Y ahora vamos a hablar un poquito más de este personaje. Y Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, y aquí te da una nota, porque en sus días fue repartida la tierra. En sus días fue repartida la tierra. Por ejemplo, si usted compra un pastel para su familia,
compra un pastel para su familia y lo pone en la mesa. Y de repente un invitado ahí, que alguien invitó, agarra un cuchillo, pica el pastel y empieza a repartirlo. ¿Estaría correcto eso? Sin darle autorización. Entra la hielera de su casa y agarra todo lo que está ahí y entra uno de la calle. Por la puerta, está sentado ahí viendo el History Channel o las Chivas Rayadas y el América. Está viendo ahí. Entonces de repente uno abre la puerta, agarra la hielera, trae una caja, empieza a agarrar las cosas, se para en la banqueta frente a su casa y empieza a regalarlo todo. ¿Estaría correcto eso? Vaya, que repartir lo puede hacer solamente el dueño, ¿verdad? El que no es dueño no puede repartir. Entonces dice aquí que en los tiempos de Pelec fue la repartición. ¿Y quién fue el que repartió la tierra? ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios. Pero ¿a quién comisionó Dios para hacer la repartición? No, Heber no repartió, sino que en sus días, Noé. En el capítulo 10, vemos que él reparte a sus nietos, sus bisnietos, a sus tataranietos, el mundo existente, ¿ok? Pero la Biblia nos quiere dar una nota que es hasta esta generación. Vaya, que Dios esperó que viniera esta generación para hasta los tataranietos de Noé para repartir la tierra. Pero quiero hacer un énfasis en el nombre Heber. Heber, ¿a qué le suena eso? Heber. ¿A qué? ¿A cómo? ¿Tienen miedo a hablar ustedes? Heber. Heber hebreo. Ajá. Correcto. Aquí está la raíz y el principio del nombre hebreo. ¿Por qué será? Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de la palabra hebreo. Aunque nos salgamos los estudiantes que están escuchando la grabación, si nos salimos un poco de la línea mesiánica o de la línea de genética de Cristo, pero tiene que ver con esto. Va a parecer que no vamos a salir, pero no. Porque tiene que ver con el nombre hebreo. El nombre hebreo es dos cosas. Primeramente es un idioma y segundo es una raza. ¿Ok? Lo vamos a probar con la Biblia. Hechos capítulo 21, versículo 40. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículo 40. Hechos 21, 40. Dice, aquí es cuando Pablo está siendo acusado por su pueblo, perseguido por su pueblo, lo han arrestado, y para que veamos, ¿no?, el asunto del lenguaje hebreo. Cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Así que el hebreo, vemos en la Biblia que es un lenguaje. Nos regresamos a Génesis capítulo 11 ahora. Génesis capítulo 11. Versículo 1. Versículo del 7 al 9. Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Así que todo el mundo, para este tiempo, antes, todas estas generaciones que nosotros estamos leyendo, tenían solamente una sola lengua. El versículo 7. Así que vemos aquí que se unieron para hacer una torre que llegara al cielo.
cuando el propósito de Dios era distribuir la tierra entre todos ellos. Ellos querían quedarse todos en un lugar y levantar una torre. Y Nimrod, siendo un bisnieto de Noé, que fue el que hizo la torre de Babel, Nimrod, bisnieto de Noé, pecó de la misma manera que Satanás pecó, queriendo hacer una torre que llegara al cielo para él hacerse Dios y ser el primer emperador que hubo en la tierra. Él gobernar sobre todos los pueblos y todas las naciones. Cuando Dios, en el versículo 32, capítulo 10, 32, ahí mismo, versículo 10, 31, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en su tierra y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora recuérdense que aquí se nota una contradicción, porque dice en el versículo 31 por sus lenguas, y en el capítulo 1 versículo 1 dice que la tierra tiene una sola lengua. Ahora la explicación de esto es que el que escribe el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia, es Moisés. Y los escribe cientos y cientos de años después del acontecimiento. Entonces, que él escribe algunas cosas que pasaran después, las escribe primero. Y algunas cosas que pasaron primero, las escribe después. Es que obviamente que la Torre de Babel pasó antes de la distribución de la tierra, y pasó antes que Dios confundiera los lenguajes. Y lo dice aquí, en el versículo 7. Ahora pues, aquí vemos a Dios hablando con Cristo y con el Espíritu Santo, porque está en términos plural. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que vemos que lo que se narra en el capítulo 10, al final del capítulo 10, acontece después del versículo 9 del capítulo 11. ¿Qué tiene que ver esto con Eber? Bueno, vamos a leer un poquitito más, ¿ok? Génesis 10, 21, otra vez aquí. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los judíos, fíjense que este detalle no está en la Biblia, está en las tradiciones judías. En otras palabras, usted si quiere creerlo, créalo. Y si no lo quiere creer, no lo crea. Depende de usted. ¿Ok? Son interpretaciones que dan los rabinos judíos basándose en lo que significan los nombres en la Biblia. Y hago pausa porque hay otras cosas más profundas que explicar. Cada letra en hebreo es un número también. Cada letra en hebreo es un número. Y cuando usted suma los nombres de Eber en el arameo y en el hebreo, significa ese que nos dio la escritura. Que el nombre de Eber, por ejemplo, cada letra, la H, la E, la B, la E y la R, también significa un número en el idioma hebreo. Y significa el que nos dio las letras o el que nos dio la escritura. En otras palabras, que la interpretación aquí es que el idioma hebreo era un idioma oral desde Adán hasta Eber, que se hablaba, así como los idiomas indoamericanos, el quechua en Perú, el náhuatl
que hablaban los mexicas, los aztecas, no tenían alfabeto de ellos. Ellos escribían en símbolos solamente, pero no tenían alfabeto. Hay muchos lenguajes que no tenían escritura, que se transmitían solamente oralmente, verbalmente. Entonces, el hebreo, que se supone, otra vez, porque dice la Biblia que toda la tierra tenía una lengua, y la primera escritura que Dios escribió, ¿en qué idioma habrá sido? ¿En qué idioma? Las tablas primeras que Dios le dio a Moisés con los 10 mandamientos, que dice la Biblia que fueron hechuras de la mano de Dios y escritas por la mano de Dios, que se le dio ya a un pueblo en los tiempos de Moisés que sabía leer y escribir, y su idioma era hebreo. ¿En qué idioma escribió Dios esas tablas? Pero si hubiera sido angelical no lo entienden. ¿Cuál es el propósito de escribir 10 mandamientos y que la gente no las pueda leer? No tiene sentido eso. No tiene sentido. Y dice aquí que la tierra tenía un solo idioma. La tierra tiene una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, hermanos, lo dejo al criterio de ustedes. Pero se supone que ese idioma era el idioma hebreo. Pero solamente se conocía de una manera verbal o oral. Y que fue Eber el que hizo la escritura, el alfabeto hebreo. Y que desde ahí por delante el pueblo judío fue la primera nación en el mundo que tuvo escritura. Y por eso del nombre Eber se llama hebreo, el lenguaje. Ahora, si usted tiene otra explicación, pues es bienvenida también. Así que hay una conexión en el nombre de esta persona, en el énfasis que la Biblia hace en esta persona, como en la genealogía de Sem, antes que él nazca, el Espíritu Santo, cuando Moisés está escribiendo, lo pone a hacer una nota como que no es lógica, pero es para llamarnos la atención, donde nos dice en el versículo 21, Génesis 10:21, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Aber, pero Aber no había nacido todavía. Todavía no se da la genealogía. Entonces se está haciendo un énfasis de antemano, dejándonos saber a nosotros que este personaje es un personaje importante. Entonces, la explicación que dan los judíos, que son los que más información tienen de esto, ellos dicen que el idioma hebreo desciende primeramente de Eber, y que la palabra Eber en letras, en números, significa el que nos dio la escritura, y que él fue el que trajo el alfabeto judío para que el pueblo judío pudiera escribir. Muy bien. Ahora, el nombre hebreo significa otra cosa también. Nos vamos a Génesis 11, versículo 31 y 32. Fíjense que viene la genealogía de Eber. Y fíjense cuando aparece, fíjense qué nombre aparece aquí. A ver, Génesis 11, versículos 31 y 32. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré. Así que vemos aquí, me equivoqué este versículo, vamos a regresar a él un momentito, pero vamos al capítulo 14, enseguida regresamos ahí, pero para que se haga más claro aquí el asunto. Génesis 14, 13, dice aquí, y vino uno de los que escaparon
y lo anunció a Abraham. ¿Qué dice? Abraham el hebreo. Es primera vez en la Biblia que se menciona la palabra hebreo. Primera vez. Y se le da ese título, ¿a quién se le da? A Abraham el hebreo. Y de ahí por delante la descendencia de Abraham hasta el día de hoy. A los judíos usted le puede decir israelita, le puede decir judío, pero también le puede decir hebreo. Son hebreos. ¿Ves? Hasta el día de hoy. Y fíjense que este nombre aparece después que sale Eber. Después de Eber es que viene apareciendo este nombre. Así que el nombre hebreo es un idioma, ya dimos esa explicación, pero el nombre hebreo también es un linaje. Nos vamos al capítulo 39, otra vez, para que veamos cómo persistió este título a través de la Biblia. Génesis 39, versículo 14 y 17. Génesis 39, versículos 14 y 17. Dice así. Y aquí está hablando de la esposa de Potifar, cuando ella quiso acostarse con José y José la despreció. Ahora la esposa de Potifar dice aquí, y llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un, ¿qué? Hebreo, para que hiciese burla de nosotros. Así que aquí vemos en la persona de José, así que Abraham hebreo, Isaac hebreo, Jacob hebreo, José hebreo. Así que de Abraham a José hay Isaac, Jacob, José. Viene siendo hijo, nieto, bisnieto. El bisnieto de Abraham se le llama hebreo. Y a su familia hebrea también. Versículo 17, otra vez. Entonces le habló ella las mismas palabras, aquí en este caso a su esposo, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Nosotros sabemos que no es verdad que ella está mintiendo ahí, pero no es nuestra clase hoy. Nos vamos a Génesis 40, versículo 15. Génesis 40, versículo 15. Y aquí vemos a José dando una explicación a Faraón y diciendo, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Curioso que los hebreos no tenían ninguna tierra. Esto es profético. Porque fíjense, Jacob, padre de José, está viviendo en la tierra de Canaán. Pero cuando Jacob vive en la tierra de Canaán, es, hermanos míos, un forastero, es un emigrante. Vaya, no tiene papeles, para que me entiendan. Es la tierra de los cananeos y no van a poseer, vi su mano enseguidita, no van a poseer esa tierra hasta 430 años después. Así que esa tierra es propiedad de los descendientes de Cam, de Canaán, linaje de Noé, pero de otro hijo. Sin embargo, José está diciendo, he sido hurtado de la tierra de los hebreos. Esto nos indica a nosotros que ya Faraón tenía un conocimiento de que había un grupo de personas que se llamaban hebreos. Sí, hermano. Se está refiriendo a la raza, correcto. Así, a la tierra, por decir tierra, se está refiriendo a la raza, pero a un lugar también donde están esa raza, donde están los hebreos. Así que vemos aquí en esta genealogía donde aparece el nombre hebreo, donde empieza a aparecer el nombre hebreo en la genealogía de Cristo. Y ahora sí nos vamos a Génesis 11. Génesis 11, continuando con el linaje de Sem, con el linaje de Eber,
Ya vimos el nombre Eber de hebreo. Pero déjeme dar otra explicación también. La palabra Eber también viene de la palabra hebrea avar, que significa los que pasaron al otro lado. Así que, viendo la numerología, el número que representa cada letra significa el que nos dio la escritura o el que nos dio el alfabeto. Pero el significado en su palabra, en lo que es letra, es el que pasó o los que pasaron al otro lado. ¿Por qué significa hebreo los que pasaron al otro lado? ¿Y por qué se le da a Abraham este nombre? Estos son los que pasaron al otro lado. Lo vamos a ver aquí ahora. Ahora sí, nos vamos a Génesis, capítulo 11. Capítulo 11. Y vamos a ver por qué se le llamó a Abraham y a los que estaban con él hebreos, los que pasaron al otro lado. O los que tienen ya la escritura. Muy bien, capítulo 11, versículo número 29. Y aquí está la genealogía. Nos hemos saltado mucha gente, por supuesto. Mucha gente. Pero esta es la genealogía de Peleg de Aber. Por ejemplo, lo vemos en el versículo 17. Y vivió Aber, después que engendró a Peleg, 430 años, engendró hijos y hijas. Pero fíjense que de los hijos que engendró Eber, Dios escoge a Peleg y vivió 30 años y engendró a Reú. Entonces vemos aquí que Dios va escogiendo a uno, hasta que llegamos al versículo 24. Y dice, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Así que aquí ya llegamos en la genealogía escogida de Cristo hasta Abraham, y yo creo, porque estoy viendo el reloj, nos quedan unos 17 minutos, que hasta ahí nos vamos a llegar en esta noche. Vamos a explicar la descendencia de Abraham un poquito, y la semana que viene continuamos con su hijo Isaac, Jacob, y hasta que lleguemos a Cristo. Versículo 27. Entonces estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Así que Lot viene siendo hijo de Taré y sobrino de Abraham. Y murió Harán, el padre de Lot, y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Así que fíjense que están en Ur de los Caldeos, que viene siendo hoy lo que es Irak. Lo que es Irak hoy. Allí están. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. Su hermano murió y esto es mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán. Así que Nacor se casa con su sobrina. Con su sobrina. Usted dirá, bueno, y más adelante vamos a ver otras cosas más. Usted dirá, bueno, pero esto no está correcto. Bueno, recuérdense que ya nosotros estudiamos las dispensaciones, los diferentes pactos. Y en estos tiempos bíblicos Dios permitía esto porque era la única familia sobre la faz de la tierra que creía en el Dios que nosotros creemos. ¿Cómo le gustaría a usted que usted fuera el único que creyera en Jehová, Dios Todopoderoso, y unos cuantos miembros de su familia?
Si ahora hay tantos cristianos y todavía dudamos, imagínense que usted sea el único. Que la gente diga, tú estás loco. Con tantos dioses que hay, ¿cómo es que tú vas a creer nada más en un solo Dios? Y tú ser el único y aferrarte a eso. ¿Ves? Entonces vemos aquí que para conservar esa fe, Dios permitía que se casaran solamente la familia. ¿Sabías, Raúl, que tú te casaste con un miembro de tu familia? Somos un hijo de Dios. Esto es manita en Cristo. Esto es mana en Cristo. Es una tipología de lo que viene, ¿ves? ¿No? Porque Dios nos ha mandado que si vamos a casarnos, que nos casemos en la fe, ¿no? Que tratemos de buscar una esposa o un esposo que sea creyente también. Y tomó, versículo 31, tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera. Fíjense que aquí Abraham todavía está sujeto a su padre Taré. ¿Lo ven? Está Abraham con su padre Taré, con su hermano Nacor, con su sobrino Lot, con su esposa Sara. Fíjense, y tomó Taré, él es la autoridad. A Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Fíjense que ya Taré, padre de Abraham, tenía una comisión para ir ¿dónde? Salir de Ur y ir a la tierra de Canaán. Pero mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, a otra ciudad, y se quedaron allí. ¿Qué comisión tenía Taré de parte de Dios? Recuérdense que Taré es el escogido de Dios. Él es el que trae el linaje. Abraham lo hereda de su padre Taré. ¿Y qué comisión tenía de Dios Taré? ¿Ir a dónde? ¿Y se quedó dónde? Se quedó en otra ciudad. Y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Recuérdense que la Biblia no se escribió en capítulo ni en versículo. En otras palabras, que el versículo 31 del capítulo 11 estaba pegado a nuestro versículo del capítulo 12, versículo 1. ¿Ves? Estaban juntos. Ahora mire lo que dice la Biblia. A ver si usted lo entiende, lo que dice aquí la Biblia. Póngale cuidado a la gramática y a las letras. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Vaya, de tu hermano Nacor y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense lo que está diciendo aquí la Biblia. Vamos a leer el versículo que le corresponde a esto, el 5. Y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Fíjense que en el versículo 1 dice: la tierra que te mostraré en futuro. Y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Leamos otra vez versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová dijo a Abraham. ¿Están viendo si ustedes la agarran la onda aquí? Pero Jehová dijo a Abraham. ¿Qué dice? ¿Y qué significa que había dicho? Que ya ella había hablado con él. En otras palabras, que llevaba rato hablando con Abraham. Fíjense, padre de la fe. Hay veces que se nos escapa esto, porque pensamos que Abraham estaba una tarde caminando y Dios le dijo: Abraham, yo quiero que te vayas para la tierra de Canaán. No fue así. Ya llevaba Dios tiempo. Había dicho. Y Abraham se hacía el loco.
el entretenido. ¿Por qué? Porque ya se habían asentado en Harán. ¿Ves? ¿Ves que su propio padre iba para la tierra de Canaán? Sin embargo, no llegó a ir. No llegó a ir, se quedaron en la tierra de Harán. Esto nos enseña a nosotros, hermanos, que estos hombres de fe, esta grande fe, ¿cuál fue el Abraham que Dios vio? El Abraham que Dios vio, que escogió, fue el Abraham que en el capítulo 22 está dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Ese nivel de fe no lo tenía en el capítulo 11, ¿lo ven? Es más, que no tenemos tiempo para estudiar la vida de Abraham, pero un día Dios está hablando con él. Y Dios le dice, yo soy Jehová tu Dios y grande es tu galardón. Y Abraham le dice, ¿y qué me vas a dar si yo no tengo hijos? Y va a heredarme un extranjero, un siervo aquí. Damaseno, gracias hermano. Gracias por ser testigo de que esa escritura existe. Ahí vemos a un Abraham discutiendo con Dios. Y a un Abraham que ya tenía la promesa de un hijo. Y ya tenía una promesa de la tierra. Sin embargo, si usted lee si leemos la vida de Abraham, ¿qué hizo cuando llegó a Egipto? Y vio los siervos de Faraón que Sara era una mujer hermosa. Llegaron y le preguntaron, ¿y esta quién es? It's my little sister. Es mi hermanita. Pues nos la vamos a llevar para que sea concubina de Faraón. Y es calladito. Se la llevaron, hermano, ya la están preparando. Y si Dios no mete su mano, Sara para siendo una concubina de Faraón, que no le faltaban mujeres, ¿sabe? Fíjense qué hermosa debe haber sido Sara a los 90 años. Creo que tenía 90 años. No, tenía 75 años. Qué hermosa debe haber sido Sara, que a los 75 años los siervos de Faraón la vieron como si no hubiera mujeres bonitas en Egipto. La vieron y la halagaron delante de Faraón, como dijeron, oye, hemos visto hoy a Miss Universe. Vimos una mujer caminando que a los camellos chocaban. Como no había carro, ¿eh? Ella caminaba así por un trillito de la calle polvorienta y los camellos se volvían locos y la gente no sabía qué hacer. Y Faraón dijo, mándamela a buscar, tráigamela para acá. Y cuando se presenta Abraham con Sara, ¿y ella quién es? Es mi hermana. Y Abraham se entrevista con Faraón varias veces. Y cada vez que va con Faraón, Faraón le da siervo y camellos y ovejas. Y Abraham diciendo, alabado sea Jehová. Y su mujer allá, que las preparaban con ungüento y tenían un proceso para que se acostara, porque para eso era. Y Dios fue el que puso su mano. Hizo un milagro para que le devolvieran la esposa a Abraham, y para no abundar más en esto. Pero vemos lo que vemos aquí, que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Se lo había dicho. No fue una acción inmediata, sino fue una acción que tomó tiempo. Y Dios no esconde esto, lo pone en la escritura para que vean, para que vean que estos hombres éramos como nosotros. Pero mira lo que llegaron a hacer. Y que nosotros nos animemos en nuestras fallas, nuestros errores. Y digamos, ¿sabes qué? Esa falla, ese error, yo no lo quiero cometer más, ni quiero vivir así, ni quiero hacer eso más. Yo quiero servir a Dios y yo quiero progresar y llegar a otro nivel de fe, a otro escalón con Dios. ¿Ves? Por eso estos ejemplos están aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Den un aplauso al Señor. A ti la gloria y la honra, Señor, en este día, por este tiempo precioso que hemos tenido de estudiar tu genealogía, paso a paso,